Hola amigos, buenos días. En este vídeo os vengo a hablar de la idoneidad o no de utilizar el yogur para el tratamiento de los procesos diarreicos, es decir, para cortar la diarrea. Y me diréis, oye, yo es que he visto en un montón de vídeos y he leído en un montón de artículos que el yogur es altamente recomendable para el tratamiento de toda diarrea. Y te voy a decir, sí, pero en parte. ¿Y en parte por qué? Primero porque debe tener una serie de características el yogur, porque si no, no te van a funcionar. Es decir, en este vídeo te voy a hablar de cómo tiene que ser el yogur para que verdaderamente funcione. Es decir, qué tipo de bacterias debe llevar y en qué concentración, porque si no cumple estas dos normas que te voy a explicar, no te va a servir prácticamente de nada, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, hablaremos también de que para cierto tipo de personas el yogur nos va a agravar muy posiblemente el proceso diarreico. Para este tipo de personas hablaremos de un tipo muy concreto de yogur que habrá que darles, porque el yogur tradicional, como te digo, puede empeorar su problema. Pues no me enrollo más y te lo cuento todo aquí en el vídeo. Hay muchos estudios científicos que demuestran la idoneidad del uso del yogur tanto para el tratamiento como para la prevención de la diarrea. Por ejemplo, aquí en la descripción te voy a dejar un estudio, el más reciente que he podido recopilar, de un estudio de una universidad coreana, donde explican que tomando 15 días antes de irte a un viaje, por ejemplo, yogur en el desayuno, por ejemplo, se va a reducir sustancialmente el riesgo de aparición de diarreas asociadas al viaje. Y caso de aparecer, de que el problema te diese una diarrea, pues si durante 15 días antes te has tomado yogur, pues lógicamente el proceso diarreico va a ser mucho más corto. Hasta aquí podemos estar todos de acuerdo, y de hecho lo estoy yo también, pero hay que ser muy consciente de que no todos los tipos de yogur nos van a servir. ¿Por qué? Porque vosotros podéis leer en la etiqueta de un yogur decir que lleva probióticos, vale, muy bien, pero la mayoría de probióticos que hoy en día se incluyen en los yogures, resulta que cuando los ingerimos se destruyen completamente en el estómago, es decir, no van a llegar a intestino, con lo cual si el probiótico que te estás tomando, es decir, las bacterias positivas, se destruyen en el estómago y no llegan al intestino, su efecto para controlar y reducir los síntomas de la diarrea no van a ser efectivos, no van a funcionar. En cambio, para evitar este problema, algunos fabricantes de yogur, no todos por desgracia, incluyen probióticos, es decir, bacterias capaces de vivir en el pH ácido del estómago, atravesar el estómago y llegar al intestino. Estas bacterias que debéis tener presentes son las siguientes. Por una parte tenemos el Bifidobacterium bifidum y el Bifidobacterium lactis. Os pondré los nombres en la descripción porque son un poco rollo para que os fijéis en la etiqueta. Luego los Lactobacillus acidophilus, muy importantes, los Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus reuteri, y por último el Saccharomyces boulardii. Los nombres, estoy de acuerdo con vosotros que son un cacao, son difíciles de pronunciar y demás. Por eso os vuelvo a insistir, en la descripción os pondré el nombre de estas bacterias porque son en las cuales os tenéis que fijar. Si no aparece alguna de estas bacterias en la composición, en la etiqueta del yogur, no va a ser un yogur adecuado. Pero es que aparte de llevar estas bacterias positivas, estas deben estar también en una determinada concentración. Es decir, si se pone muy poquito, el producto no sirve para nada, hablando mal y pronto. Esto lo tenéis que también tener presente. Y se considera que la cantidad mínima de bacterias que tiene que llevar un yogur es de 10.000 millones de UFC. UFC se llama unidades formadoras de colonia. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que en un laboratorio de microbiología tomamos una muestra, hacemos una siembra y contamos cuántas colonias nos salen. Para no contar los 10.000 millones, previamente hacemos una dilución. Pero que sepáis que se hace un contaje manual. Esto se hace en una placa de Petri y las contamos. Y si no están, los servicios de inspección veterinaria te dicen, oiga, este yogur no puede usted decir en su etiquetado que es apto para el tratamiento de diarrea ni para mejorar la absorción de historias que cuentan muchas veces los fabricantes, ¿de acuerdo? Fijaros en estos dos datos, el tipo de colonias y sobre todo la concentración. Si no se dan estas dos características que os describiré aquí en la cajetilla de abajo del vídeo, no va a ser un yogur adecuado. Y luego
Hay otro tema que también es muy importante y que la gente a veces pasa por alto, y es que por mucha transformación que haya tenido la leche con la cual se hace el yogur, se haya acidificado en el proceso industrial de fabricación del yogur, pues no deja de existir todavía altos niveles de lactosa en todo yogur. Hay personas que no toleran la lactosa, no la toleran, y en estas personas, si intentan tomar el yogur como producto para controlar la diarrea, no solo no la van a controlar, sino que el problema se va a agravar. Por eso es muy importante que si eres de este tipo de personas intolerantes a la lactosa, tomes yogures vegetales, que ya los hay también con probióticos en los supermercados, o quizás tienes que irte a un supermercado un poco más específico. Aprovéchate de los beneficios del yogur sin los inconvenientes de tener lactosa en el caso de que seas una persona intolerante a este tipo de azúcar, ¿de acuerdo? Estas dos recomendaciones en cuanto a la composición y en cuanto a la intolerancia son fundamentales para que de verdad todo yogur nos pueda servir como buen producto para erradicar, para controlar, para eliminar la diarrea, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.